Buenas tardes. Una alegría, otro encuentro de viernes del Plan Nacional de Lecturas. Esta vez nos damos el lujo de conversar con una gran especialista eh, que desarrolló toda su carrera en Latinoamérica, en distintos lugares de Latinoamérica, con una enorme visión de todo lo que fue pasando a lo largo de los años con el fomento del libro y la lectura en nuestros países, y bueno, y además es una enorme colaboradora de este plan. Ella estuvo a cargo en la cuestión académica de nuestros cursos en Infod, sigue a cargo todavía, estamos trabajando con ella un nuevo curso. Y esta vez, además de hablar con María Elvira, que trabajó para CERLALC durante muchos años, que trabajó para la Secretaría de Educación de México, en ese maravilloso programa que en México ha sido señero, que se llama Los Libros del Rincón, del cual seguramente vamos a conversar. Eh, bueno, con un enorme desarrollo acompañando proyectos de libro y la lectura, siempre muy cerca de donde pasan las cosas, siempre trabajo de campo, siempre cerca de los, de las escuelas, de las bibliotecas, estén donde estén, en el rincón en que estén. Bueno, una gran trabajadora del libro y la lectura es María Elvira Charría, y además de María Elvira, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Teresita, que nos presenta siempre el resto de los contertulios de los viernes. Estamos esta vez no con niños, no con estudiantes secundarios, sino con futuros docentes y futuras docentes, futuros bibliotecarios, futuras bibliotecarias, de distintos institutos de formación docente de todo el país. A ver, Tere, si nos contás quiénes están con nosotros hoy. Hola, buenas tardes todos, todas. Gracias, María Elvira, por estar acá. María Elvira es esas personas que uno conoce primero porque ve el nombre escrito en la tapa del libro, ¿vieron? Así que ya cuando la conocí en directo estaba muy emocionada y cuando resultó que además sos amigas es lo más de lo más. Así que gracias, María Elvira, por acompañarnos en este encuentro donde, como dijiste unos minutos antes de que empezáramos la transmisión, hay chicos y chicas y chicos que estudian en los institutos de formación docente de todo el país. Vamos alfabéticamente, vamos a darles la bienvenida a los chicos y chicas del Chaco. Acá está la referente Elvira Hackenson y no sé si estás Viviana Ramírez. Tengo entendido que están los chicos que estudian bibliotecología en el Instituto Miguel Nemes de Las Breñas y en el Instituto a nivel superior Machagay. ¿Es así? Sí, así es. Erika, Así es, hola Tere, ¿cómo estás? Sí, son los chicos Viviana. de Las Breñas de Machagay y de Santa Silvina, Chaco, del Oh, Instituto de Nivel Superior. bienvenidas y bienvenidos. Esperemos que disfruten este encuentro. Desde Chubut nos acompañan los institutos 808 de Trelew y 816 de Rawson. A ver si me confirman si es así. Verónica Raggio y Laura Casariego, que son las referentes del plan provincial. Vero, ¿estás por ahí? Acá estoy, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por tan hermosa invitación. Me está acompañando Laura Casariego, equipo técnico del plan, y tenemos invitados del Instituto de Formación Docente 808 y 816. Hola. Bienvenidos entonces las hermosas localidades de Trelew y Rawson también a este encuentro. Nos vamos ahora a Corrientes, donde tenemos a Antonella Falcione con sus chicos del ISFD, María Luisa Román de Frechú. ¿Puede ser? Anto, ¿nos contás? Así es, correcto. Acá estamos. Buenas tardes. Estoy con el equipo técnico Viviana y Roxana y nos están acompañando desde Saladas del interior de Corrientes. Bienvenidas también. Volvemos al sur, ahora ya nos vamos a quedar en el sur para
preguntarle a Iván Nicola si es cierto que estamos con docentes de las escuelas 67, 103, 147, 100, bueno, son un montón, de Confluencia, de Neuquén Capital. Contanos vos, Iván, la cantidad de gente que trajiste a este encuentro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es así, tenemos docentes de escuelas primarias de las supervisiones de zona 3, 4 y 5. Tenemos gente del equipo del plan. Tenemos invitados de los institutos de formación docente número 6 de Neuquén Capital y número 11 de Rincón de los Sauces. Y está acompañándonos Male Torre de la Dirección de Nivel Primario. Tenemos de todo, docentes, futuros docentes, directivos, hay un mix, pero gustosos de estar acá y de poder escuchar a Elvira. Bueno, muchas gracias, Iván. Hola, Male, que no te había visto, que siempre nos acompaña también. Muchas gracias por estar acá. Y nos vamos a la provincia limítrofe y tenemos chicos y chicas de una hermosa ciudad del sur, que es Bariloche, que se acaban de presentar en Río Negro. Tenemos chicos y chicas de Villa Regina, otra hermosa localidad. Iris Jiménez, plan provincial. ¿Nos querés contar si estás con alguien más y si lograste conectar la cámara? Buenas tardes. No logré conectar la cámara. Disculpas, no sé, no quiero tocar nada para no estropear el momento, es un ratito nada más. Sí, nos acompañan docentes y estudiantes de los institutos de formación docente de Sierra Grande, Villa Regina, Catriel, Bariloche y Cinco Saltos, representando a casi toda la provincia. Así que muy contentos y esperando con muchas expectativas la charla de María Elvira. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Iris. Te cedemos la palabra, María Elvira. Yo después voy a ir contando quiénes nos acompañan desde el Facebook, pero ya para leerles, escuchar. Largamos. Para leerles, escuchar este rato, escuchando de inicio esta maravillosa gente que me está acompañando para intentar conversar un poco sobre esa pasión que tenemos todos, que es lograr que todos los chicos y chicas que llegan a la escuela se puedan incluir en todas las prácticas de lectura y escritura que la sociedad actual los convoca. Y de manera especial, si da el tiempo, podríamos hablar también de la lectura en voz alta, que parece ser que es un tema que puede interesarnos a todos. Yo dispuestísima a conversar esta charla con una lectura en voz alta, no sé si a ustedes les parece. Me he debatido entre muchos títulos o algunos de los títulos que tengo en mi bolsa para lecturas en voz alta, y esta mañana he decidido que voy a leer solo un cuento muy breve para poder dar tiempo a conversar más. Es un cuento de Gabriel García Márquez y se llama Algo va a suceder. Dice así: imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 años y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te ha puesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan: ¿qué pasó? Si era una carambola sencilla. Contesta: es cierto,
Pero me he quedado preocupado con una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo muy grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y él, que se ha sacado un peso, que se ha ganado, y el que se ha ganado un peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice. Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima. Estaba con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente oye esto y va rapidito a comprar carne. Ella le dice al carnicero, deme 1 kilo de carne. Y en el momento que la está cortando le dice, mejor córteme 2 porque andan diciendo que algo grave va a pasar y a lo mejor es mejor estar preparado. El carnicero despacha su carne. Cuando llega otra señora a comprar 1 kilo de carne, le dice, mejor lleve usted 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Entonces la vieja responde, tengo 4 hijos, mejor deme 4 kilos. Se lleva los 4 kilos y para no hacer largo este cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y entonces les tocaba siempre tocar a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito. Y se corre la voz. ¡Hay un pajarito en la plaza! ¡Hay un pajarito en la plaza! Viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda en nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra,
y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio. Le dice a su hijo que está a su lado: ¿viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? Y así termina la historia. Me preguntaba por qué agarré un texto de viajes y de un viaje como este. Quizás porque estoy muy marcada en estos días, y supongo que todos estamos marcados en estos días por muchas migraciones, muchos viajes de este tipo, y supuse que ustedes también viven este momento de la vida, del mundo, y quizás era el texto con el cual me podía comunicar mejor con ustedes. Porque como ya conversaremos, para mí una de las grandes tareas del que lee en voz alta es afinar el oído para escuchar al otro al que le vamos a leer, para saber quién es, dónde está, qué preocupaciones tiene, para de esa manera poder realmente llegar con nuestra voz a encontrarlo. Y en una circunstancia como esta, en donde pues no vale que me digan que son, sí vale, pero no me dice mucho para decidir qué leo, que me digan que vienen de Río Negro, del Chaco, de Chubut, de Corrientes, de Neuquén, y sí, me hago un mapa de esta hermosa geografía del país, pero no de ustedes, y para tomar una decisión no puede ser solo lo que a mí más me gusta de un autor que me gusta o autora que me gusta mucho, sino algo que sienta que puede encontrarme con ustedes. Y esa es como una de las primeras cosas que quería compartir sobre la lectura en voz alta, la importancia, no más allá, pero al mismo nivel de qué voy a leer, de a quién le voy a leer, quién es esa persona a la que me dirijo. No sé si podemos parar por acá o seguimos conversando. Ustedes dicen, ¿seguimos un poquito? ¿Les parece? Yo creo que la escuela siempre ha estado interesada por la lectura en voz alta, y a mi modo de ver, no siempre lo ha hecho como debería hacerlo. Me parece que en general la ha usado para evaluar, entre comillas, el avance de la lectura de los chicos, y prácticamente poco ha hecho en general por acompañar a esos chicos a desarrollar sus capacidades para ejercer esta práctica de lectura de manera efectiva. Y es algo que siento, que oigo en muchas de las historias de vida que hemos hecho todos cuando trabajamos con maestros, con jóvenes. Un buen porcentaje de esas historias de vida de vida lectora están marcadas por un corte en el momento, un corte de su relación con la lectura en el momento en que en la escuela empiezan a decirnos que leemos mal, que nos paremos mejor, que nos salga mejor la voz, que por qué leemos tan pasito, que por qué nos jorobamos, y tantas cosas que señala mucha gente en su historia y que marcan a veces definitivamente para ese encuentro con la lectura y la literatura de manera especial. Creo entonces que valdría la pena mirar de manera sencilla esta tarea que la escuela puede hacer. Me parece que hay por lo menos 3 cosas que hacen que leer en voz alta pueda ser
una actividad más efectiva y que tiene que ver con conocer el material que voy a leer. Y conocer el material que voy a leer no significa saber cuál es el título y cuál es el autor, que también, pero conocerlo es cómo él entra en nuestra mochila de lectura, cómo se hace nuestro. No todos los textos que conocemos y que nos parecen buenos y que recomendaríamos son para leer en voz alta. No solo por su extensión, sino porque podríamos pensar que podríamos leerlos en etapas, si es que son muy, muy extensos. Pero creo que hay textos que verdaderamente hacen sintonía con uno y uno hace sintonía con ellos y que eso está significando para mí que estamos conociendo el texto y que eso para mí quiere decir conocer con anterioridad. Hay una segunda cuestión que me parece también importante y es tener el deseo de encontrarse con alguien, de contactar con alguien a través de ese texto. Y no es una obligación. Por eso la escuela no puede haber momentos obligatorios de lectura en voz alta. El deseo, hay que ir encontrando los recorridos que el deseo va, en los que el deseo puede florecer y son de lecturas breves, de una palabra, de una frase que nos gustó cuando leímos un texto y que le comentamos al maestro y que el maestro nos dice, compartámoslo con el grupo y entonces estamos leyendo en voz alta una frase, pero es porque hay el deseo de estar entrando en contacto con los otros. Y no es difícil si uno entiende esto, estar con los chicos, irse dando cuenta que por supuesto que hay muchos momentos para dejar que entre el deseo en esta práctica. Y la última cuestión son tres cosas muy globales para mí. Es el nivel de seguridad que puede tener ese lector frente a ese auditorio. Y entonces se construye, se deriva de la sintonía que puede tener el lector con el grupo. Diría yo, por ejemplo, que poner a los chicos a leer de manera inicial, cuando están empezando sus etapas iniciales, e incluso más adelante, ante un auditorio que no conocen, que no saben quiénes son ellos, que no los pones en condición de sentir la confianza en su saber, en su ejercicio de esa práctica, y los enfrentas a situaciones en donde no van a ser efectivos. Leer en pequeños grupos, leer primero con los que nos van a escuchar mejor. Y escuchar mejor no quiere decir no quiere decir que todo lo que hagamos nos parezca bien, pero que nos van a recibir con amor. Van a recibir con amor y nos van a poder decir también en qué cosas nuestra comunicación no logró ser lo efectiva que sea. Y eso no va a dañar nuestro percurso de desarrollo como practicantes de la lectura en voz alta. Recordemos que la lectura en voz alta no es una práctica que ocupa mucho tiempo en la mayoría de la vida de la gente. Y que creemos que podría ocupar más tiempo en la medida en que esa gente desarrolle esa capacidad y esa
intimidad con esa práctica y sienta que eso es un don, quiero llamar una habilidad, es una posibilidad que tiene de encontrarse con los otros, ya sea los más cercanos o los más lejanos. Yo me acuerdo de algo, una maestra de la escuela de Tabio, donde hace muchos años hicimos un proyecto de investigación, el proyecto Laboratorio de Literatura y Lectura, del cual se derivaron estos libros de la Escuela y la Formación de Lectores Autónomos que hicimos con todo el equipo de investigación. Y ella decía, después de un tiempo largo en un trabajo, dijo, por fin entendí, leer en voz alta no es hacer el trabajo de la aguja de un fonógrafo. Hace sonar, pero no sabe de qué se trata. Y tal vez para ustedes sea esta una situación conocida, yo creo que sí. Este regaño que leyó muy bien, pero no sabe de qué se trata. O tienes que leer, pero al final tienes que contar de qué se trata. Y yo recuerdo mucho a esta maestra porque ella les decía, porque es que la aguja del fonógrafo te lo hace sonar, pero después si le preguntas no puede contarte de qué se trata. Leer en voz alta no es fácil. Es maravilloso cuando podemos leer, hacerlo bien, contactar con otro y acariciar con nuestras palabras a alguien. Pero para eso tenemos que trabajar y que quienes nos acompañan confíen en nosotros y nos vayan ayudando a desarrollarlo en el camino. Bueno, voy a dejar hasta ahí, vamos a mirar ya como preguntas de este. ¿Les parece, Natalia? Sí. Ahora, gracias, María Elvira, mientras pensamos en todo lo que nos dijiste, yo que tengo esta misión de puente de palabras, les quiero contar que los primeros que saludaron viven a orillas del hermoso río Quequén en la provincia de Buenos Aires, así que saludos a los docentes de la Escuela Nuestra Señora de la Merced. Tenemos 90 personas que nos están siguiendo desde Facebook, nos saludan desde La Matanza. Vanessa Navarro, nuestra referente de La Rioja, dice que el próximo encuentro van a estar ellos charlando con vos, así que ya se ve que ya van practicando. Tenemos más chicos y chicas que nos siguen desde Las Breñas, desde Trelew, desde Altamira, en Mercedes, desde Puerto Vilelas. Un saludos Natalia, María Elvira y Tere, de Sandra Bianchi, nuestra compañera de comisión de la Fundación El Libro. Desde Apóstoles Misiones también nos saludan, desde Río Grande, Tierra del Fuego, desde Amaicha del Valle en Tucumán, desde Rafaela, desde Escobar, desde Rincón de los Sauces, desde Inrivil en Córdoba. Lucero Gómez Cruz saluda desde Villa Mercedes, San Luis, nos saludan también desde Nöttinger, provincia de Córdoba, más gente desde Córdoba, desde Villa Trinidad, desde Trelew, Chubut, desde Chaco. Sonia Celis nos agradece este momento. Nos saludan más gente desde Las Breñas, desde Mar del Plata, desde La Rioja, Ushuaia. Liliana Muñoz recuerda que en Sunchales estuvo charlando con vos de formar lectores. Una inmigrante mexicana te saluda, Lucero Gómez Cruz. Nos saluda Patri Díaz desde Venado Tuerto, que es una abuela, cuenta cuentos, y dice que es muy importante lo que vos decís en el blog, que se establece al grupo al cual le lees un cuento. Rosana Katavich dice que sos una genia. Viviana Escobar dice que comparte todo lo que decís desde lo más de Zamora. Así que ahora, muchas gracias, Elvira, por hacernos pensar, y le cedo la palabra a Nati, que siempre nos hace pensar más todavía. Yo quería comentarle a María Elvira por qué la convocamos esta tarde. Y es que el plan de lectura está promoviendo
que en cada instituto de formación, donde, bueno, futuros docentes, futuras bibliotecarias y bibliotecarios están preparándose para ejercer su profesión, su oficio, queremos que haya un grupo de lectura en cada uno de esos institutos. Estamos promoviendo que eso suceda, un grupo de lectura donde justamente florezca el deseo, no asociada a la lectura y la escritura académica, sino justamente donde un espacio donde no se pierda, digamos, esta cosa del leer que nos, por el gusto de encontrarnos, tal como lo estuviste graficando tan hermoso, con ese idioma precioso que es el castellano que nos traes de Colombia esta tarde. Y esa idea les estamos tratando de promover junto con la de armar grupos de futuros docentes, futuros bibliotecarios solidarios que quieran ir a leer con otros también. Entonces, esas son las dos propuestas. Porque, y ahí me gustaría que pudieras profundizar, María Elvira, sé que hace muchos años que coincidimos, hay una tarea, así como hablamos del deseo de leer y de que no es una obligación, que no sea una obligación, pero cuando decidimos elegir carreras como estas, ahí sí, somos quienes tenemos que garantizar el derecho a leer de los demás. No sé qué te parece. Por supuesto, por supuesto. También he oído a lo largo de los años como mucha gente se queja y dice, es que los maestros no saben leer, los maestros no saben leer en voz alta. Pero bueno, y los médicos saben leer en voz alta. Es decir, hay que aprender a leer en voz alta. Celebro por eso que tú estés compartiéndonos este hermoso proyecto del Plan Nacional de Lecturas, y es el de lograr que desde los institutos de formación docente se trabaje en los clubes de lectura y se desarrolle esa habilidad de lectura en voz alta, porque como bien lo dices, para otros, o como bien lo dije, en la vida en general de los otros, leer en voz alta textos amplios es algo que casi nunca hace la gente, pero en nuestra tarea como maestros es absolutamente necesaria. Pero yo diría que no solo en la tarea de maestros, sino en la tarea de amigos y de tíos y de primos y de sobrinos, es decir, de familia que construimos. Es necesario que también operemos como lectores en voz alta de manera grata para ellos. Yo creo que hay, para ese trabajo, me gustaría pensar que hay siempre como tres elementos en tensión que construyen esa lectura posterior. La primera para mí es la construcción de la propia voz, de mi propia historia lectora, de las voces que me acompañan, para poder entonces también ir colocando mi voz en vínculo con los textos. La segunda son, por supuesto, los textos, pero cuando digo los textos, digo antes de encontrarnos con ellos, tengo que conocer a quienes les voy a leer. En estos días
Luis Pechetti en el evento de la Fundación Nepo Giardinelli, la del el 26º foro, en su conferencia, por cierto, muy suelta y acerca de la lectura, Luis decía algo que me pareció muy directo y tenía que ver con que conocer al otro no significa conocer los nombres de lo que les interesa, sino realmente ir a ver las películas que les interesan, escuchar, Miren esto. escuchar las músicas que ellos recorren, compartir los relatos, es decir, no solo tener información por de lejos, sino meternos en el mundo de los relatos y de las palabras y de las imágenes y los audios que pueblan el imaginario de las personas a las que nos vamos a dirigir. Y creo que ahí hay un quiz muy importante. Decíamos que se trata de saber verdaderamente quiénes son ellos y para que las lecturas que podamos ofrecerles estén en sintonía, porque ¿para qué les leemos en voz alta? Les leemos en voz alta para lograr que ellos se sientan habilitados a permanecer y a desarrollarse en el mundo de las palabras orales y escritas, de la literatura, pero no les leemos en voz alta para que ellos se vuelvan especialistas en literatura o les leemos en voz alta para que la palabra los toque y les permita, como a nosotros nos permite cotidianamente, meternos con nosotros. En estos días lee uno tantas cosas por internet. Alguien decía, mi mayor dificultad en esta etapa ha sido meterme conmigo mismo, meterme hacia mí. Y la única posibilidad que he tenido es saber que es a través de la literatura que he podido volver a entrar en esa conexión conmigo mismo. Había perdido conexión conmigo mismo por las angustias, por las muertes de las gentes, por las informaciones, que si las vacunas o no, las no vacunas, y cuando sentí esa dificultad para meterme conmigo mismo, acudí directamente y de nuevo a la literatura para encontrarme. Y yo creo que leemos a la gente para que se sientan con el pase a vivir dentro y con las palabras. Entonces, ese buscarlos, escucharlos, nos hace, es una tarea también muy importante de esa formación de nosotros como lectores en voz alta. Y la otra es, por supuesto, y que viene en conjunto, que son qué cosas vamos a leer. Esa mochila de lectura es una mochila que vamos armando y desarmando en la medida que leemos y escuchamos a los otros. Y a veces nos armamos y decimos, voy a leerles a los chicos de cuarto primaria este libro que me ha funcionado todos los años. Siempre han respondido muy bien y resulta que no siempre han respondido muy bien. Hay momentos en los que voy a leer eso y me doy cuenta que no, pero yo me pregunto
y me digo, no es cuestión de los chicos, es cuestión mía que no pude leerlos bien, y este no era el texto para ellos, aunque haya sido para otros grupos. Con esto quiero decir que esa mochila de libros es una mochila o bolsa o maleta de libros que tiene que estar moviéndose y removiéndose en función de las lecturas que hacemos de nuestros lectores, de nuestros alumnos. Porque, ¿por qué? Porque lo que no me funcionó este año, es posible que me vuelva a funcionar con el grupo del año siguiente. No es que ya lo saco, no sirve. Es ese relacionamiento que hago. Yo escucha de un grupo al que le voy a leer, y entonces ese texto funciona para ellos, pero puede ser que otros no. Bueno, estoy dándole como muchas vueltas y no me quiero enredar. Esencialmente, quiero marcar que esos materiales que tengo para leer es importante revisarlos continuamente. Es importante. Ayer en un evento que escuché a la noche sobre los fotolibros, me hizo pensar en algo que quería decirles. Pasó algo en la muestra de libros, en un evento muy bonito que hace Carola Díaz en México, que es mirar libritos. La persona que vino a hacer el taller estuvo mostrando 2 o 3 libros y algunos de los participantes le dijeron, sí, eso es más o menos lo mismo que hacía fulana, tal autora en los años 90, en los libros del Rincón. Y ya conocemos esa forma de trabajar fotolibros. Y ella dijo, sí, no los traje esos porque sé que ustedes los conocen, ahora les traje otros. Estos son otros libros. Y me pareció importante por esa cuestión, tanto por los que recuerdan que esos fotolibros existen y están en nuestras valijas, como por esta persona que dice, pero también es muy importante que podamos conocer las novedades. Bueno, aparte de lo que trajo, eran cosas hermosísimas, seleccionadas, pero es esa mochila que tiene libros que conocimos cuando nacimos. Mi madre me lo leía y me lo mostraba y me lo mostraba y me lo mostraba, y luego cuando me casé me lo llevé a mi casa. Pero también esos que hace poco me mostraron, me compartieron, llegó a la biblioteca escolar, insistiendo en que yo no creo que la tarea de nosotros en la escuela como maestros sea ser especialistas en literatura infantil y juvenil. Yo creo que tenemos que tener orejas y ojos continuamente para conocer el mundo y el mundo de todo lo que necesitamos en la escuela, y entre ellos la literatura infantil y juvenil. Pero por eso en estos encuentros no están solamente futuros docentes de carreras de literatura, sino de distintas carreras, de magisterios, justamente porque estamos convencidos, tenemos ese convencimiento, ¿no? De que todo profesor, todo docente es alguien que puede enseñar en su doble sentido a leer o acompañar a leer. ¿Qué tal? Yo no sé si te interrumpí o si no, perfecto. Porque se necesitaba interrumpir, así que... Una cosa que me gustaría es que sí pudiéramos escucharnos, entonces, no sé si te tiene,
preguntas que vienen del puente desde Facebook, y si ya hay preguntas en el chat, me gustaría ver si hay preguntas en el chat. Tere, ¿tenemos preguntas en Facebook? Mira, tengo una pregunta que voy a contestar para todos, que es el nombre del texto que leíste, así que como es una de mis voces queridas, más queridas, voy a García Márquez con su cuento Algo muy raro va a suceder en este pueblo. Esto preguntaron y tenemos gente desde Chilecito, desde La Plata, de provincia, la capital de la provincia de Buenos Aires, desde Juan José Castelli, desde Goya Corrientes, Concordia, Entre Ríos, todo provincia de Buenos Aires, Lau Noguera desde Formosa, Anita Anguro, nuestra referente de Jujuy, María Eugenia Pavón desde Sastre, Santa Fe. Desde Puerto Madryn, Liliana dice que esto nos desafía a avanzar en este sentido en los espacios posibles de intervenir como asociación de docentes provinciales jubilados, desde la hermosa ciudad que es Puerto Madryn, Argentina. Pero no tengo preguntas, así que les puse, anoté, como hay muchas pantallas y no podemos llegar a ver si hay manos levantadas, que el que quiera hablar pida la palabra por medio del chat. Me gustaría darle entonces la palabra a ver, que no sé de dónde es. Bueno, acá Socorro Orjeira dice: la importancia en la formación inicial de maestros y maestras de formar lectores y lectoras no especialistas, porque es el lector o la lectora el mejor mediador. Y ahora me gustaría que Lorena Barrera, que dejó una pregunta aquí en el chat, pudiera expresarla en voz alta, ya que estamos hablando de afinar el instrumento de conversar, ¿no? Y de la lectura. Lorena, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escuchó? Sí, ¿de dónde sos, Lorena? Soy de Neuquén Capital, ¿sí? De la Escuela Primaria 103, soy maestra de apoyo escolar. Este año me ha tocado ese trabajo en la escuela. Y bueno, y escuchaba atentamente lo que decía recién, no me acuerdo el nombre, Elvira. María Elvira, sí. Bien, Elvira, y ella dice esto de conocer a nuestros alumnos, de conocer primero el mundo de nuestros alumnos para después poder ofrecer textos que acaricien, ¿no es cierto? Que los acaricien y que los hagan, que lleguen a ellos, que los movilicen, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es esta: ¿qué propuestas nos permiten acercarnos al mundo de nuestros alumnos, ¿no? Porque a veces elegimos textos que creemos que les van a interesar. Pero a lo mejor hay alguna forma de acercarnos más y poder, a partir de eso, elegir textos más adecuados. A ver. Perdón, quiero completar esta pregunta que en el mismo que viene así del Facebook, que los chicos del Plan Provincial de Lecturas de Chaco dicen que les gustaría conocer qué libros conforman tu mochila. Me parece que complementa un poco la pregunta de Lorena, así que podés responderles a los dos a la vez. A ver, Lorena, creo que conocer los mundos, los relatos, las historias que pueblan a nuestros alumnos nos permite ponernos en diálogo con esos otros textos que hemos conocido y que tenemos en nuestra mochila. No son los mismos para esos chicos con los que tú trabajas o para los que trabaja Laura en su lugar o cualquiera de las otras personas. A lo que me refiero yo es, cuando digo, no es cuáles son los libros que les van a venir a los jóvenes, está difícil. No todos esos libros le van a servir a tus jóvenes. Esos libros para jóvenes que recomiendan, ¿cuáles tú pondrías en contacto luego de saber cuáles son los mundos, los imaginarios, los relatos que pueblan la mente de esos chicos con los que trabajan? ¿Sí? ¿Me refiero a eso?
Es ese diálogo entre lo que vamos conociendo o tenemos conocido y lo que conocemos de los chicos. ¿Sí tiene que ver con lo que me preguntabas? Sí, sí. Es decir, que debemos dar el lugar a nuestros alumnos, darle la palabra primero a ellos y conocer sus historias. Y en base a eso poder después elegir qué les vamos a leer. Y no solo después, es un ir y venir. Es un diálogo entre lo que tienen ellos y lo que yo ofrezco, y lo que yo ofrezco y ellos cómo lo reciben. Y sus historias pasan por lo visual también, no pasan solo por lo escrito. Pasan por las canciones y pasan por lo que pasa en el ambiente donde viven y pasan por lo que pasa en el barrio donde viven. Y todo eso tenemos que tenerlo para poder pensar en qué puedo elegir de ese acervo que tengo de cosas que ya nos han recomendado para jóvenes, para o que yo misma tengo en mi acervo hace rato y que me parece que para este grupo pueden ser efectivas, ¿sí? Como en ese diálogo. Vas entregando tu mochila de libros y ellos van entregándote también. Ellos tienen una mochila de relatos visuales, escritos, orales, que van enriqueciendo tu conocimiento del mundo de ellos. Bárbaro, muchas gracias. Un gusto. Pero y en la pregunta de la gente del Chaco, ¿cuáles son los libros que usted tiene en su mochila? Miren, yo no soy una experta en literatura infantil y juvenil. Y yo en este momento, por ejemplo, tengo un libro que me compré, pero como el regalo más hermoso del mundo que me pude dar este año. Hace rato no me podía comprar un libro y me lo compré en Colombia ahora que fui, pero lo había visto desde acá, que es son los cuentos de Clarice Lispector. A Clarice Lispector la conocí en México a través de una de las personas que trabajaba conmigo en México, quiero decir sus cuentos, no a Clarice, pero sí a Clarice a través de sus cuentos, con una persona que trabajaba conmigo y era o es un fan de ella, y nos leía a la hora del almuerzo. Solíamos almorzar juntos el equipo de trabajo y nos leía pues cosas de Clarice Lispector. Yo fácilmente olvido las cosas que me han leído. No soy una persona de tener, y eso no es muy bueno, ¿eh? No aprendan de mí eso. Ojalá ustedes puedan mantener en la memoria esos relatos, esos nombres de los relatos, porque aunque no los recuerden exactamente, pueden volver a buscarlos y traerlos. Están ahí de todas maneras en su mochila. Entonces, este es un texto que en este momento leo con enorme placer, y tuve que hacer un esfuerzo muy grande por no leerles cosas de Clarice Lispector y no hacer primar mi gusto por algunos cuentos y primar en lo que podía hacer encontrar el contacto con ustedes. Por otro lado, en el último tiempo he estado leyendo muchísimas cosas sobre otro de mis temas favoritos, y es el lector inicial, la formación del lector inicial, que ha sido quizás el que cruza a lo largo de toda mi vida de estudio, y estuve haciendo una recuperación de textos de todos los más conocidos pensadores, maestros de América Latina, sobre ese tema.
Entonces la mochila no tengo esos libros, tengo los textos de ellos, algunos de manera digital y otros en la mente. Algunos no son textos escritos, algunos son videos. Tengo un video que me marcó mucho en este tiempo de estas lecturas, que ha sido un video en el que Inés Dussel, como en el año 2010, y para una universidad argentina, no me acuerdo si era de Córdoba o de algún lugar aquí en la provincia de Buenos Aires, hacía una comparación sobre la pedagogía del cine y la pedagogía de la lectura. Y eso, si lo buscan, se los recomiendo porque es bien interesante. Bueno, entonces, ese es otro tema que mi mochila anda de manera permanente. Yo leo, entonces, no solo los que trabajan la lectura inicial, sino también los que hacen teoría sobre el lector. Me interesa mucho entender al lector y pues uno de los pensadores, una de las pensadoras que más me ha acompañado durante estos años ha sido Eliana Yunes, quien ha estado en el foro de Chaco el año pasado, la vez pasada, creo que fue el año pasado. Eliana tiene una reflexión sobre la lectura que a mí me parece muy, muy importante. Hay un libro de ella que cuando estuve como editora en Ríos de Tinta en México, quisimos con el equipo iniciar una colección de reflexiones sobre la lectura y entre ellas estaba Eliana. Y hay alguien a quien que también continuamente está en mi mochila desde hace muchos años, pero de manera especial en el último tiempo, y es Gerardo Siriani. Gerardo, que en los últimos meses, bueno, el último 2 meses ha estado acompañándonos desde el Facebook con entradas en reflexiones sobre la lectura, sobre la escritura. Para mí bueno, hablando de lecturas en voz alta, una de las voces que yo tengo en mi mochila como voz lectora es la voz de Gerardo, y los talleres, los trabajos de Gerardo con la gente sobre el tema de lectura en voz alta están de manera permanente también conmigo. Y estas últimas reflexiones de Gerardo han sido para mí muy interesantes. También tuve que debatirme si iba o no a poner hoy una reflexión que él acaba de poner sobre por qué no, casi nunca leemos en voz alta poesía a los chicos, ¿no? Que me parece interesante porque en general es verdad que tenemos que atender ese tema. Cuando hablamos de tener en nuestra mochila textos concretos para leer a los chicos, tenemos la posibilidad de tener poemas y podríamos tener de todas las épocas, de las épocas actuales. Ustedes tienen una suerte de tener unos acervos en sus escuelas que por favor, aprovéchenlos. Me contaron que iban a lanzar el Leer por Leer, y esos Leer por Leer, por supuesto, deben traer poesía maravillosa
poesía para todos los días y relatos para todos los días. Bueno, esto es diciendo de cuestiones. La mochila tiene algo, cuando hablo de la mochila varía según las necesidades del momento. Y hay cosas que quedan guardaditas y vuelven y salen, y vuelven y salen y se vuelven a guardar. A mí me gustaría, insistir sobre, ahí están los leer por leer, mire qué maravilla. Esto es un privilegio que tenemos en este país, que Tengo tenemos que decir algo para que se puedan ver, pero bueno, sí, estamos en la víspera de una presentación oficial de los Leer por Leer y seguramente a cargo del ministro muy pronto y por lo pronto la posibilidad de que empiecen a llegar a las escuelas en los próximos días. Creo que algunos ya están llegando, así que estamos todos muy contentos. Después podemos leer algo de acá. Pero sí es cierto que la poesía suele ser como una especie de cenicienta del género cenicienta de la lectura en las escuelas, ¿no? Así que está muy bien. Te cuento algo, te están diciendo cosas que te dicen en el chat. Nos dicen, hermoso grupo de trabajo, qué enriquecedor es escucharla, María Elvira. Y alguien dice, Angélica, dice, me gustaría hablar, yo no sé si quiere que hables tú o quiere hablar ella, sobre esta integridad que requiere ser un profesional, esta integridad que requiere ser un profesional con relación a la lectura y a la enseñanza en general. ¿A qué se referirá con integridad? Si quieres hablar, Lorena. Sí, buenas tardes, hola. Bueno, usted dijo unas palabras que a mí realmente me llegaron mucho, que era lo de prever las cosas que, bueno, que uno va generando con el conocimiento que adquiere a lo largo de toda su vida, no solamente en el ámbito académico. Y por ahí también dijo compromiso. Y decisión. Y anoté esas tres palabras para hacerle esta pregunta. Yo estoy haciendo mi residencia actualmente, soy residente del Instituto de Formación Docente, María Luisa Román de Frechú. En mis clases estaba dando mito y me toca un mito y traté de elegirlo con una problemática que se debe tratar, que es la educación sexual integral, por ejemplo, donde aparece, por ejemplo, una mujer y, bueno, como usted decía, estamos decidiendo qué carrera vamos a estudiar, después estamos decidiendo qué contenidos vamos a dar relacionado con todo lo que tenemos que enseñar y finalmente elegimos también, decidimos qué vamos a leer y cómo lo vamos a tratar y después se van presentando situaciones en la clase que requieren también de una atención y bueno, y leerles a los chicos en voz alta con esta precisión como un llamado de atención también a lo que queremos enseñar, me parece que es muy interesante, digamos, y por eso le preguntaba, ¿qué usted puede decirnos sobre esta integridad, cómo la vamos logrando a lo largo de nuestra formación y también después como profesionales? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Bueno, yo creo que voy a traer aquí la voz también de un amigo. Es un amigo psicólogo y educador con el que trabajé muchos años en el Ministerio de Educación en Colombia y que me decía, mire María Elvira, después de que salió del Ministerio de Educación, me dijo, mire María Elvira, el tiempo que más he aprendido sobre educación es cuando me he reunido, no todo el día con gente que está en el campo de la educación. Es cuando me he reunido con gente que está en el campo de la sociología, de la literatura, de la música,
para tomar decisiones en conjunto. Es decir, cuando como grupo nos hemos escuchado y tomado decisión, enriquecidos por los mundos que provienen de esas otras formaciones, académicas o no, pero esto todo para decir, no solo en la escuela de formación nos estamos formando también en todos los diálogos con nuestros amigos, en los clubes de amigos en los que participamos, nos estamos enriqueciendo y deberemos buscar no estar solos y estar con gente que no está formada solo como nosotros, sino que trae a nuestro mundo nuevas cosas, nuevas palabras, otras visiones, otros mundos, otros pueblos. Y eso va construyendo en nosotros una integridad, una forma mucho más amplia y plural de ver el mundo y por tanto de compartir el mundo con nuestros alumnos. Así lo veo yo, no sé si te sirva un poco esa mirada. Yo quería compartir eso porque me pareció que es importante porque, como usted decía, también nombró algo que nosotros dimos a lo largo de toda la formación, que es el otro. O sea, cómo nosotros nos posicionamos para tomar todas las decisiones en función al otro. Usted, por ejemplo, usted misma decía, no quiero elegir una lectura que sea de mi gusto, porque también traté de pensar en el otro. Y bueno, y nada, a mí me pareció importante decir esto de la integridad, porque al final estamos dándonos cuenta que es toda una responsabilidad elegir la carrera, ir a dar la clase, pensar en la lectura, pensar cómo leerla y cómo van a recibir los demás. Y entonces, por eso le preguntaba. Sí, Angélica, por supuesto. Yo creo que todas las carreras son de una responsabilidad magna, pero la carrera de maestro es, sin lugar a dudas, no solo la más hermosa, sino la que exige más de nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a hacerla, y si no, pues mejor no ser maestros. Hay otras carreras en las que seguramente podremos desarrollarnos y servirle al mundo. Pero esta exige mucho de nosotros, exige ampliar nuestro mundo para poder también permitir y hacer que los otros puedan vivir un mundo más amplio, más plural, más grato, más enriquecido, más coloreado. Y yo quisiera, si no hay otra pregunta, hablar de un tema que no toqué, que es, quizás después de este diálogo va a sonar como metido a fuerza, pero no lo quisiera dejar por fuera, y es que en esa tarea nuestra para formarnos como lectores en voz alta para con nuestros alumnos y otros, necesitamos practicar la lectura en voz alta. Esos libros que meto en mi mochila, porque creo, esos libros, esos textos, esos materiales que van a mi mochila y que son especialmente para leer en voz alta, son textos que necesitamos leérnoslos en voz alta, escuchárnoslo, escucharnos a nosotros leyendo en voz alta y haciendo el esfuerzo de imaginar públicos a los que les estamos leyendo, porque esa voz nuestra es una voz que se va a ir construyendo cada vez más en la medida que también nos escuchemos leer a nosotros mismos y escuchemos a leer a muchos otros. A muchos otros. Quería agregar una cosita en eso. Hola, soy Marina. Hola, Marina. De Neuquén. Esto que nos dejó la virtualidad de mucha internet, de muchos videos y mucho computadora, nos permitió eso, creo, hacer videos donde teníamos que leer en voz alta y escucharnos muchas veces, grabarnos.
Y creo que ese también fue un desafío muy lindo para nosotros. Yo ya estoy, me falta pocos años, 5 años, 6 para jubilarme, y muchas veces no tuve la oportunidad eso, de grabarme cómo leía los cuentos. Y bueno, y me impresionó mucho, me gustó mucho lo que hice, y escucharme también fue muy lindo. Eso quería contar. Qué maravilla que traes eso, porque yo creo que eso le ha pasado a mucha gente en esta etapa de pandemia, que ha encontrado las posibilidades y la necesidad de leer en voz alta, y ha reencontrado sus posibilidades. No se creía capaz de leer en voz alta de esa manera, y lo ha ido teniendo que hacer porque está la vocación de llegar al otro, y ese deseo de llegar al otro también moviliza nuestras voces, y ha sido muy bonito. Sí, he visto que eso nos ha pasado a muchos en esta época. Gracias, Angélica, por compartir esto. Bueno, muchas gracias, chicos. Yo voy a ir cerrando con algunas preguntas. Les recuerdo que el 6 de septiembre vamos a volver a estar con María Elvira, entonces también podemos reflexionar, porque estas reflexiones y estas preguntas han suscitado muchas también preguntas en el chat. Primero, un saludo especial de Mercedes Pérez Avis para todo el equipo, y de María Susana Ríos del Plan de Lectura de Formosa. Muchas gracias. Todos se preguntan el tema de la selección de textos y dejan como reflexión o como aporte. Qué importante conocer al alumno, alumna y su entorno antes de seleccionarles un texto. Y también llama a Sonia a reflexionar sobre la costumbre de algunos docentes de dar libros de un año al otro sin saber quiénes son esos alumnos que van a tener, y como bueno, que aconsejaría que repensáramos esa práctica, ¿no? De dar un programa que sea estandarizado. Después nos están saludando desde Chajarí, desde Ceres, Santa Fe. Les están todos esperando leer por leer, dicen que es una joya. Desde bueno, otro consejo que podemos pensar ya para la próxima, María Elvira, porque te voy a dar un minuto nada más para cerrar, es pregunta algún consejo para talleres de alfabetización en espacios comunitarios, un otro espacio muy interesante para trabajar. Nos saludan Viviana Escobar, nos saludan de Rosario. Bueno, comentan que Brasil tiene a Clarice Lispector, pero nosotros tenemos a María Teresa Andrueto y a Iris Rivera, así que estamos... Que también las he descubierto últimamente, por supuesto. A María Teresa hace más, pero a Iris hace muy poco la descubrí y me gusta mucho. Iris es una genia, es una genia. Igual te invitan a que leas la próxima, te desafían a que el próximo encuentro lo inicies con una lectura de Clarice, y también Isabel Bancheros recuerda las textotecas. Cuando habla de recuperar lecturas, recuerda este hermoso proyecto que fue las textotecas. También valoran la mención de Inés de Dussel, que bueno, es una especialista muy querida también para nosotros. Marta, referente de Santa Cruz, también nos saluda. Nos saludan desde la provincia de Buenos Aires. Nos preguntan el tema de las nuevas tecnologías, qué es lo recomendable, si el soporte papel o un ebook. Esta es una de las tantas preguntas que hay. Nos saludan desde la Biblioteca de Villegas, Anita Angulo, nuestra referente del plan de Jujuy, Marisa Peña, desde 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, Silvia Lizarraga desde Catamarca, Liliana Benítez dice que es importante tener buenos modelos de lectura, como Laura de Betach o Canela, y habla de una narradora que tiene un estilo bárbaro, que es Ana María Bobo también, a quien saludamos. Débora Cufré y Andrea Muñoz desde Trelew, Chubut. Adriana Rodríguez también saludan. Último saludo, Laura Lanaro dice está de acuerdo que es mejor conocer a quién va dirigido el material. Tenemos muchísimos comentarios, esto da para mucho, la idea siempre es que sea un disparador, ¿no? Un disparador de otros comentarios. La charla, les recordamos que queda grabada, queda en nuestro Facebook y luego pasa a la página del Plan Nacional de Lectura y a nuestro espacio
en educar. Nos saluda también nuestra referente de Tierra del Fuego. Así que bueno, vamos a ir cerrando este encuentro. Así que María Elvira, déjanos alguna, les agradecemos a todos y a todas, les agradecemos en especial a los referentes que han convocado a todos estos alumnos y alumnas de los institutos de formación superior. Agradecemos al equipo técnico que hace posible esto, al equipo técnico del Ministerio, el equipo del plan. Y María Elvira, yo me despido con esto, te damos la palabra para concluir este encuentro. Gracias, Teresita. Por supuesto me olvidé ya de la pregunta que me hiciste, pero voy a cerrar despidiéndome de ustedes y agradeciendo que hayan compartido este rato de intento de diálogo con ustedes sobre este tema que yo sé que a todos nos interesa mucho, y convidándonos a reinstalar en las escuelas primarias ese delicioso momento cotidiano de escuchar la voz narrada o leída como algo natural, algo que digo reinstalar porque recuerden que en preescolar, en jardín, es una práctica corriente que al llegar narramos cuestiones de la vida cotidiana, algo que nos pasó en el camino, a veces hay que inducir, en fin. Y eso como que desaparece cuando entra la escuela primaria, y ni qué decir en la secundaria. Reinstalar esos espacios en los que escuchamos a otros narrar, escuchamos a otros que nos leen, nos leemos y conversamos. La conversación es fundamental para instalar un proyecto de lectura que privilegie la instalación de la palabra en cada uno de nosotros y la capacidad de diálogo que tanto nos hace falta en la vida cotidiana hoy en día. Muchas gracias, Natalia, por esta invitación. Muchas gracias, Tere, por esta invitación. Y a cada uno de ustedes agradezco que hayan dispuesto este rato para escuchar y repensar sus ideas alrededor del tema. Un abrazo para todos. Por supuesto que la próxima vez les voy a leer un cuento de Clarice Lispector. Ahora tengo que elegir cuál de los cuentos, porque hay algunos que no son tan fáciles de leer cuando no conocemos el auditorio. ¿Sí? Para la próxima estamos guardando preguntas que han quedado en el chat, pero como tenemos próximo encuentro, vamos a tener tiempo para conversar todo eso. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguen en estos encuentros, que a veces son el viernes, muy ocasionalmente, ¿no? Y creo que el próximo encuentro en vivo que vamos a tener es el martes que viene con ganadores del premio Viva Lectura, gente que está haciendo hermosas cosas, los ganadores de la categoría Sociedad del premio Viva Lectura. Un beso para todos, gracias, buen fin de semana. Hasta luego todos. Gracias.